buen todo día, perfecto. maestro. Buen día, maestro. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Súper, súper, súper. Bueno, Bueno, yo me alegra. antes quiero darle el paso a Andrés para que hable un poco de su trabajo, porque está que se habla. Bueno, Va, maestro, ¿cómo vamos? Yo, pues, como te decía, soy Andrés, el traductor hola del Andrés. canal. No, Mucho hola, gusto. mucho gusto. Y también vengo hoy como presencia espiritual de otro parcero del canal, que es Mateo Ajá, Uzcategui, sí, porque él y yo somos fanáticos del anime, a morir, y de los videojuegos. Y la pregunta, que es de parte de los dos, sí, es que tú hiciste parte, entre muchas series, de 3 adaptaciones que son una locura porque en Japón fueron un éxito, en Latinoamérica son de culto. sí, Tú sabes que allá los mercados funcionan distinto. Y sí, digo que son una locura porque son 3 adaptaciones de videojuegos, que son Tales of Hysteria, que sí. son Yokai Watch, que en Japón le ganó, barrió a todo y en Latinoamérica poco a poco hallando. Pero lo más importante y lo que me trae acá es que tú hiciste parte del Devil Survivor, que Devil Survivor es una locura, ¿no? Ya hay como un nicho, yo soy profesor y una vez uno de mis alumnos me dijo, no, a mí me encanta todo lo de Devil Survivor, de persona, y yo, oh, es algo muy de nicho. Entonces, ¿cómo es tu contribución? Porque es una locura, o sea, es adaptación de un videojuego y adaptación de una serie, es algo muy de culto, es muy japonés porque sé que tiene muchas referencias de los yokais y los Sí. shinigamis, cosas que para Latinoamérica eso, ¿qué es eso? Entonces, cuéntanos sobre esa parte. Bueno, para mí fue muy emocionante, la verdad, participar de esos proyectos. Uno cuando, sobre todo los videojuegos, ¿no? Uno cuando llega a los estudios no es consciente, más allá de que no es consciente, no tiene la información de qué va a grabar, hay mucha confidencialidad, no nos dejan entrar con los celulares, de hecho nos hacen descalzar, nos hacen quitar los zapatos antes de entrar, es como todo muy hermético, entonces uno no toma en cuenta ni siquiera la magnitud del proyecto que va a grabar, porque por lo menos en mi caso muchas veces lo que me pasa es que me olvido los nombres. Entonces ahora, por ejemplo, estoy grabando un videojuego que también tiene una relevancia importantísima, es del Japón antiguo, y la verdad no me acuerdo ni el nombre. Estoy yendo como por tercera o cuarta vez a grabar mi personaje y no me acuerdo el nombre de mi personaje, pero sé que tiene mucha relevancia. Así que más o menos de eso se trata. Nosotros grabamos por líneas y por personaje, por nombre de personaje, pero el personaje por ahí te lo dicen al comienzo y después ya no tenés más información. Entonces es como que la información es tan acotada que te dan que uno también, hasta que no lo ve al aire o no lo ve en los videojuegos, no se da cuenta. Y bueno, a mí me pasaba eso, sobre todo, algo muy lindo que me pasó, por ejemplo, es en Yokai Watch, me viajé a Japón de vacaciones y me pasó que cuando en un momento estaba charlando con unos chicos de allá y claro, cuando les nombré Yokai Watch se quedaron como... porque era la serie del momento en Japón en ese momento. Yo viajé como en el 2016, 2017 y la verdad era la explosión de Yokai Watch y fue ahí cuando más o menos caí y tuve un poco de noción de lo que eran esas series, pero eso nos pasa sobre todo los que hacemos doblaje, que por ahí al principio no tomamos en cuenta lo que va a ser el proyecto porque no tenemos mucha información, hasta que después sale a la luz y vemos la repercusión que tiene, sobre todo de los fans, y eso es lo más lindo, eso es lo que yo disfruto tanto. Por ahí, si vos me preguntás cómo fueron las jornadas de grabación, y fueron muy parecidas al resto de mis grabaciones. Lo que sí yo te puedo decir es que cuando salió al aire ahí lo disfruté muchísimo, porque ahí uno toma en cuenta y toma dimensión, sobre todo por las redes sociales hoy en día, que es la manera en la que estamos más en contacto con todas las personas que consumen esos proyectos. Así que ahí fue cuando yo realmente empecé a disfrutar de lo que fueron jornadas durísimas de grabación, de mucho calor, de mucha intensidad, de mucho dolor de garganta, pero fue el después, fue el ahora. Lo que les puedo decir es que fueron jornadas intensísimas de grabación, pero hoy en día, viéndolo con el tiempo, lo disfruto muchísimo más. Si estés grabando algo del Japón antiguo, es música para mis oídos y también para Mateo. Obviamente yo le digo a Mateo, te va a agradecer después,
Y esto, nada, John, déjame la siguiente porque yo sé que John ahorita te va a preguntar por unos doblajes que hiciste de unos actores grosos, grosos, pero yo tengo que mencionar uno. Sí, Porque tú hiciste, tanto para la serie animada como para el videojuego, Paul Giamatti en Ratchet and Clank, el presidente, que obviamente eso ya es otro mercado. Si puedes hablar de esos doblajes para juegazos que crean, que tú sabes ahorita que los videojuegos ganan más pasta que incluso las... sí. Fue una locura el doblaje, porque yo primero grabé el videojuego y después hice el doblaje de la película. No es que generalmente uno cuando hace doblajes de proyectos así donde está relacionado videojuego con película, primero se graba la película y después sale el videojuego. Bueno, acá fue todo lo contrario. Acá yo primero grabé el videojuego al presidente Drake y después hice la película. Fue de los proyectos más lindos para mí, porque yo ya venía de grabar un villano en un videojuego que era de A Little Big Planet 3, que yo hice a Newton, al villano. Y bueno, y este era, en realidad venía también de grabar a Toc Navarro Uncharted, en no. Uncharted, claro, en Uncharted. Uncharted, gracias. En Uncharted. Venía grabando villanos y el presidente Drake fue como el que más, desde lo vocal, tuve más complicaciones porque la voz de Paul Giamatti naturalmente no es muy parecida a la mía, porque él es un actor mayor. Entonces fue un desafío para mí realmente espectacular, aparte de lo que yo admiro a ese actor. Entonces fue un desafío, la verdad, desde lo vocal primero, fue uno de los desafíos más lindos, que más me costó, porque realmente salía con mucho dolor de garganta, porque era un personaje que hablaba todo el tiempo desde la garganta y acá abajo. Y bueno, realmente ahí no había técnica vocal que alcance, porque era todo garganta, era garganta. Los gritos eran de la garganta, los enojos eran desde la garganta, él hablaba desde la garganta, entonces todo era garganta. Y no había manera de que no exponga mi garganta y no termine con dolores. Y fueron jornadas muy largas, yo me acuerdo que fueron jornadas de 6, 7 horas muy intensas, fueron como 5 o 6 jornadas de 6, 7 horas grabando al presidente Drake, pero fue de los proyectos más lindos, así que lo disfruto muchísimo. Y cuando salió la película y me volvieron a convocar, me puse muy contento también, porque había sido otra productora, otro estudio que le había llegado la película y yo ahí no estaba enterado primero de que salía la película, y después lo que pasó también es que generalmente acá no respetan a veces las voces de un videojuego a la película o a la serie, y bueno, que hayan respetado me dio mucha alegría. Así que lo disfruté muchísimo, pero el videojuego lo disfruté muchísimo más porque, sobre todo en los videojuegos, uno graba sin imagen. Entonces yo no tenía mucha idea de a dónde estaba yendo desde lo físico el personaje. Entonces fue mucho grabar a ciegas solamente con el audio. Pero lo disfruté muchísimo, salvo después que aparecieron algunas cinemáticas, ¿no? Pero al principio fue muy difícil. Fueron jornadas muy lindas, pero sí con mucho dolor de garganta. Así que tenía que espaciar, no podía ir todos los días a grabar al presidente Drake. Iba a ponerle un lunes y después por ahí iba el jueves o el viernes cuando me recuperaba ya de la garganta. Acá admiramos a Paul Giamatti, te admiramos a ti, y yo sé que John viene con unas preguntas de unos doblajes grosos, ¿cierto, John? Claro. Mira, hay una parte suya de su portafolio que es el género del terror, en el cual es impresionante. Yo me quedé asombrado es con la caracterización que usted hizo pues en latino de Day en Cryptos, pero también la primera voz que le diste a Ash William en la saga Evil Dead. Entonces, ¿cómo es el terror en esos dos personajes icónicos? Sí, bueno, a Ash Williams, yo recién empezaba en el doblaje, no hacía muchos años que yo arrancaba, fue más o menos en mi quinto que empezaba a hacer doblaje. Había empezado a grabar en una productora hacía muy poquito tiempo, una productora que hoy lamentablemente no está más, que se llama Palmera Records, que para Argentina fue una de las productoras más importantes de la historia del doblaje de nuestro país, porque tuvo proyectos muy importantes, muy lindos. Y
y me acuerdo que el director, Carlos Gómez, que hoy ya no está con nosotros, me convocó, me dijo que tenía un personaje para mí, que le hago una prueba. No me quiso decir el nombre de la película, primero porque sabía que me lo iba a olvidar, y después porque es una película de culto. Es un clásico del terror. Entonces no me quiso poner mucha presión, no quería que yo me ponga nervioso. Entonces me dijo, vamos a grabar una escenita de una película. Bueno, y ahí grabamos y se lo presentó a los jefes de él. Y bueno, y ahí ese mismo día a la tarde me dijo que le había gustado el casting y que me convocaba a grabar la película, que no me daba más información hasta que cuando esté ahí. Y bueno, resulta que cuando fui a grabar, cuando me encontré con que era Devil Dead, me dio muchos nervios porque era un compromiso muy grande para mí, primero por doblar a Ash Williams y después por lo que significaba una película de terror de culto, como era esa. Porque era una saga aparte, no es que era solamente Evil Dead. Después llegó Noche Alucinante, El Ejército de las Tinieblas, fueron un montón. Entonces, era como una presión muy grande para mí. Así que bueno, lo grabé, le pusimos muchísimo cuidado a cada escena, fuimos muy cuidadosos, la grabábamos, la veíamos, si algo no nos cerraba, él me dio mucha libertad para yo por ahí decirle si me parecía, si me gustaba, si no me gustaba, pero el que mandaba era él y el que dirigía era él, pero me sentí muy cómodo, me hizo sentir muy cómodo. Así que algo muy raro es que no la vi, la película doblada, no la vi. No vi cómo quedó, pero para mí la grabación fue de las experiencias más lindas porque fue una de las más importantes y recién yo empezaba mi carrera, así que fue muy importante. Qué nostalgia, yo me acuerdo, yo tengo un poquito más de años que John, eso sí. De Palmera Records ya no está, doblaje, Palmera Records. No. Wow. Palmera en la pandemia cerró, lamentablemente. Wow. Sí. Bueno, yo tengo la suerte y guardo de los recuerdos más lindos de Palmera porque una de las últimas series que se hizo en Palmera Records fue Better Call Saul y bueno, y yo tuve la suerte de darle mi voz a Lalo Salamanca y fue en Palmera Records, así que me guardo ese recuerdo para mí de haber tenido la oportunidad de grabar uno de los últimos proyectos de Palmera Records y uno de los últimos éxitos de la serie de todo el mundo. Así que agradecido siempre a ellos. En esta parte de la serie es que lo más interesante puede saber, pero también sí. Hay otras pues en particular. Primero, la construcción de personajes que algunos piensan que son antagónicos, pero que resultan robándose la pantalla más que protagonista, sí. Como Lalo Salamanca, como la construcción de eso. Y pues obviamente hay también en The Walking Dead, hay algunos icónicos como la experiencia en ello y bueno, hay muchos que empatizan de que fuiste la primera voz de Combo de Breaking Bad, así que coméntanos todo eso. Generalmente a mí por mi timbre de voz y ellos dicen que yo soy bastante histriónico actoralmente, entonces que por ahí me es más sencillo hacer personajes más comprometidos actoralmente o más arriesgados actoralmente que por ahí galanes. Yo en mi haber no tengo muchos galanes, pero sí tengo muchos villanos. Ash es un galán. Ash Williams es un galanazo. Claro. Sí, bueno, sí. No, tuve un par de galanes. Hice a Zac Efron también, que muy bien. Hice un par de galanes, pero generalmente yo hago villanos. En series, en películas, en animación, en videojuegos, muchas veces hago villanos. Entonces, lo que pasa es eso, que muchas veces el villano toma más protagonismo o genera más cariño o más empatía con el público. Y bueno, muchas veces pasa eso. Lo que pasa es que hoy con las redes sociales nosotros tomamos conciencia de eso. Por ahí hace 5 o 10 años atrás no existían las redes sociales, entonces no teníamos tanto contacto con el público. Entonces no éramos muy conscientes de las cosas que por ahí se emitían en el exterior. Acá en Argentina, la mayoría de los proyectos que nosotros grabamos no se pasan o no se pasaban. Entonces, hoy sí, con las plataformas y con la cantidad de canales, hoy se ve.
pero muchas de las series que nosotros grabamos o películas no se emiten. Entonces, por eso también era eso de que Evil Dead no lo llegué a ver nunca. También grabamos la serie Tropa de Elite, y yo no tuve la oportunidad de verla jamás. Wow. Y así un montón de cosas. Entonces, eso es lo que pasa. A mí me genera mucho más, me da mucho más cariño. Yo me encariño mucho más con los villanos. Primero porque para mí es un desafío siempre ir a la mente, a la cabeza del villano. El galán generalmente va a muchos lugares comunes. Y sobre todo los galanes de telenovelas o de películas románticas. Los villanos no. Entonces, esos son los desafíos, que entender la psicología del personaje, sobre todo de un villano, es un desafío. Y cuando uno empatiza ese villano, y a medida que lo vamos grabando vamos entendiendo y nos vamos acordando desde, me acuerdo lo vocal en esta escena, lo que le pasaba, es como que uno le guarda más cariño. Y eso va a pasar con los actores de doblaje, con los actores de teatro, con los actores de televisión, que si uno les pregunta cuál fue el personaje con el que más te encariñaste, lo más probable es que les diga, con un villano, con el malo, porque los villanos no se olvidan, y por ahí los héroes o los galanes sí se pueden llegar a olvidar, pero los villanos jamás se olvidan, los villanos trascienden. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con esos personajes, que me encariño tanto con esos personajes que no me los olvido jamás después. Creo que le diste el corazón a John John. Aprovecha, lo tienes ahí. Acaban de mencionar un proyectazo. Tropa de Élite es un proyectazo. Tropa de Élite. Es Sí. que la manera en cómo se visualizó ese personaje es muy buenísimo. Sí. Además de que hay algo que se me olvidaba antes, que era la de la maldición de Hill House. De la Steven Green. Wow, Sí. eso sí es una serie buenísima y además el personaje fue bastante convincente. Sí. Bueno, en eso ya hablamos terror y villanos. Para endulzar un poco la entrevista, Sí. hay una parte buenísima que yo la verdad me quedo fascinado, y es el cromosito de los ositos cariñositos. Gruñosito, sí. ¿Cómo es Antes de ir a Gruñosito, les quiero contar una anécdota muy divertida que me pasó con Hill House, que ustedes la mencionaron. Yo había llegado a una productora y me dijeron, vení, Ernie, tenés que grabar un casting para una serie. No se sabe nada, es una serie de suspenso, el personaje es buenísimo, pero no me dieron mucha información. Bueno, resulta que entro, grabo mi casting y estoy saliendo de la sala. Y me llama el director de la sala de al lado y me dice, Ernie, vení, ¿te animás a grabar un casting ahora de una serie que va a salir también en una plataforma, una serie española? Pero yo recién vengo de grabar una serie. No, pero este es otro casting. Ok, listo, entonces me meto en la sala de al lado. Resulta que el casting de la primera sala a la que entré fue el de Steve Crane, para Hill House, y me meto en la sala de al lado y el casting era para Omar en la serie Elite, la serie española. Y bueno, y el mismo día me llamó para decirme que había quedado en los dos. Así que iba a grabar ese lugar y grababa La Maldición de Hill House y salía y me metía en la sala de al lado a grabar Élite. Así que fue muy divertido. Fue muy divertido, les quería contar esa anécdota. Fue una cosa muy rara también. Yo me estaba yendo, me agarraron de rebote. Fue una cosa muy graciosa. Y Gruñosito... yo lo amo a Gruñosito. Yo tenía las sábanas cuando era chiquito de los ositos cariñositos. Cuando era nene, tenía 7, 6 años y yo dormía en mi cama con las sábanas de los ositos cariñosos. Y hacer a Gruñosito, que es el osito de los más reconocidos, para mí fue uno de los personajes que más amo. Me dio muchas alegrías. También fue un desafío desde lo vocal muy grande, porque Gruñosito habla desde la garganta. Y también fueron muchos capítulos, fueron más de 100 capítulos, fueron como 4 temporadas, fueron como 8 películas, 9 películas. Y en el medio de eso, Gruñosito había cambiado de imagen porque se digitalizó también. Entonces ahí querían una voz más ronca todavía, porque la primera voz de Gruñosito que yo le había puesto era más así de cabeza, voz de cabeza. Escucha, ¿qué estás haciendo? Alegrosita, no me hagas enojar. Y ya la nueva temporada de Los Ositos me pedían que me enoje más. Y era todo desde la garganta, y era un desafío muy grande. Pero lo que me dio mucha alegría es
es que me dejaron mantener al personaje. Generalmente cuando pasan esas cosas cambian de actor, pero en este caso me dejaron mantener el personaje. Entonces estoy muy agradecido a la gente de Disney, lo disfruté muchísimo y lo disfruto. Esas cosas para mí fueron muy importantes. Cuando uno de chico consume esos proyectos, los ositos cariñosos o el tigre Tony de Zucaritas, yo le doy la voz al tigre Tony de Zucaritas acá para Argentina. Yo comía Zucaritas cuando era chico y así el conejo de Duracell también, que son cosas de que uno las veía cuando era chico y de repente pasan los años y te dan la oportunidad de darle tu voz. Es como muy importante, es muy fuerte para los que trabajamos de esto. Así que yo me considero una persona muy bendecida y muy agradecido por los personajes que tuve la suerte y tengo la suerte de interpretar. Y Gruñosito es uno de esos. Imagínate que esas son las anécdotas que uno quiere contar. Claro, el de las Zucaritas cuando hacía así, uy, esa parte, la frase era icónica Sí. esa frase. Con la alegría y diversión de Zucaritas, demostrá que sos un tigre. Y cuando yo hice el casting para el tigre Tony de Zucaritas, me habían presentado al tigre Tonio de México. Y me dijeron, queremos que sea similar al tigre Tonio. Y claro, de vuelta, yo tengo una voz joven para el tigre Tonio. Y bueno, así que fue un trabajo desde lo vocal muy grande hasta lograr empatar la voz del tigre Tonio. Y bueno, y ahí después lo aprobaron, pero fue con mucho ida y vuelta. Presentaba una voz, el cliente daba su devolución, volvíamos a probar, me volvían a dirigir hasta que dijeron, es eso. Listo, y a partir de ahí grabamos, pero son desafíos hermosos. Fíjate que antes de darle pues la palabra a Andrés, hay algo pues importante que Sí. lo que desconocía y me enteré esta semana es lo de Garfield, lo de Odie. Esa parte es buenísima, buenísima. Sí. Odie fue uno de los primeros personajes que yo le di mi voz y no hablaba. Odie, salvo 2 líneas, que es cuando se transforma en superhéroe, porque después eran todos ladridos y todas reacciones. Pero esos personajes son muy difíciles porque con un ladrido, con una reacción, tenés que decir, tenés que generar una idea, una intención. No es que vos ladrás y ladrás y ya está. No, ¿qué te quiere decir Odie en esta escena? ¿Qué quería decir en aquella? Entonces era muy difícil, muy difícil. También tuve la suerte de darle mi voz a muchos perros y a varios que ladraban solamente. Y Odie fue uno de esos, hasta que creo que tuvo 2 o 3 líneas que hablaba cuando tomaba una pócima o algo, que una de las líneas era súper, que decía algo así, pero después ladraba. Pero sí, Odie, otro de los personajes que me dio muchas alegrías también, grabar Garfield, grabar los Playmobiles. Yo jugaba con los Playmobil cuando era chico. Fueron por eso, yo soy muy agradecido. Yo, la verdad, me siento bendecido por las oportunidades y los personajes que me dieron o que me invitaron a darle mi voz. Honestamente, es algo que me lo voy a llevar. Andrés, para poder finalizar, yo te felicito, no es pregunta, para recordar, era Mermento, si no estoy mal, Marmando, de Gravity Falls. Mermando de Gravity Falls. Maravilloso. Sí. Bueno, Mermando tiene la particularidad de que salió solamente en un capítulo. Y fue uno de los personajes, hicieron encuestas en toda Latinoamérica y de Gravity Falls. Y Mermando está dentro de los 5 personajes más inolvidables y más importantes de la serie Gravity Falls. Y yo grabé un capítulo, apareció en un capítulo solo Mermando. Y lo que generó fue muy gracioso. Yo para grabar a Mermando me basé mucho en Enrique Iglesias. Me basé mucho en el cantante Enrique Iglesias. Porque Enrique Iglesias cuando hablaba tenía una cosa como cerrar de golpe las frases. Enrique Iglesias, por ejemplo, decía: este secreto es mío. Y cerraba todo el tiempo. Y lo único que le pusimos a Mermando, más allá de eso, fue algo más shakespeariano, como más declamado, de no puedo, tengo un terrible secreto.
Y hablaba desde ahí, todo muy Shakespeare, muy teatro antiguo, porque era todo muy sobreactuado, pero fue un personaje muy lindo porque a la protagonista, que no me acuerdo el nombre ahora, de Gravity Falls, sí a la actriz, que Sol Nieto es una amiga, pero a la protagonista, ella se enamora de él. Y bueno, fue uno de los capítulos más tiernos también, porque ella se enamora y él no le pasaba nada con ella, aparte se tenía que ir. Así que fue uno de los personajes también que más reconocimiento tiene. Así que me dio mucha alegría también Mermando. No, pero eso se ve a que el excelente trabajo que hicieron todos los actores de doblaje. ¿Por qué lo digo? Hace poco tuvimos a otro grande, Gustavo Bonfigli, y él hizo Sí, un amigo. un personaje en el segundo episodio sí, me lo imaginé, no, tipazo. De hecho, hace como una hora estábamos hablando con él. Y él hizo un personaje, el detective del segundo episodio. Y a él le estaban incluso ahorita pidiendo salud. Y es que Game Ball está tan bien hecha, es una serie preciosa. Y el trabajo está tan bien hecho que créame que todos los personajes se destacan. Así que no es raro que un personaje en un episodio como Mermando pegue, porque no, es un trabajo buenísimo, grosso, todo usted. Sí, a mí me ha pasado con varios personajes. Mermando me llamó mucho la atención porque fue un capítulo solo, pero también me pasó con un personaje que es de una serie de Disney que se llamaba Pecesuelos. Yo le daba mi voz a Almejandra, y Almejandra habrá salido en 15 capítulos, 20 capítulos de los 80 que tenía la serie Pecesuelos. Tiene escenas inolvidables que hoy me escriben por Twitter o por Instagram o por TikTok, y me mandan los recortes de Almejandra cantando, por ejemplo, la canción de Oscar. Oscar, su nombre es Oscar, parece un brócoli. Y cuando lo vi por primera vez digo, uy, sí, mirá lo que se acuerdan. Y después te pones a fijar en las redes y por ahí se hacen virales esos videos. Y me pasó también con Almejandra. Por eso, pero con Mermando fue más, porque fue un capítulo nada más. Pero bueno, eso es lo que hace Disney también, ¿no? Que crea personajes que realmente traspasan el tiempo. Maravilloso, maestro. Vamos como despedida a tomar la foto. Y bueno, Andrés quiere pedirte un favor, pero antes la foto. Sí. Bueno, yo en Yokai Watch hacía ¡Flamileón! A ese, y después hacía otro que era Arenita, pero no me acuerdo cómo era Arenita, porque lo grabé hace muchos años, pero a Flamileón sí. ¿Cómo se llama? Mateo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Aquí te saluda Flamileón de Yokai Watch. Te mando un saludo muy grande y somos todos fuego. ¡Flamileón! Gracias, eres el mejor. No, maestro, gracias. Diles tus redes sociales. Un placer. Un saludo para Colombia. Y bueno, si quieres despedirte como Lalo, buenísimo. Como Lalo Salamanca. Perfecto. O como William, no sé. Como ustedes quieran, yo no tengo problema. Los puedo saludar como Lalo, primero. Un saludo a toda la gente de Colombia. Yo solo quiero hablar, nada más. Y yo vi lo que hiciste, Saúl. Yo lo vi y yo lo sé. Solamente hablemos, nada más. Y hola amigos de Colombia, ¿cómo están? Aquí los saluda Tina Belcher de Bob's Burgers. Les mando un saludo muy grande. No me roben a Jimmy Jr. porque es mío y... adiós. Excelente, John. Maestro, tus redes sociales para que te sigan cualquier cosa. Mis redes sociales, Instagram es @HernánPalma, TikTok es @HernánPalma. Así que ahí nos vemos. Maestro, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad, por cumplir un sueño y mucho éxito y muchas bendiciones. Muchas gracias, bendiciones para ustedes también, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por la buena onda, por el respeto, por las preguntas, por llevarme a diferentes momentos de mi carrera y de mi historia. Y bueno, muchas gracias por interesarse también y por la invitación. La pasé muy bien. Con mucho gusto, maestro. Estamos hablando pronto. Un abrazo grande, chicos. Gracias. Abrazo. Sweet and clear as moonlight through the pines.